La historia tiene lugar dentro de la oficina de Isisutsu Printing. Una jefa estaba gritándole a uno de sus empleados. Le preguntó cuánto tiempo pensaba seguir comportándose como un niño. Le recordó que llevaba medio año en la empresa y que aún así siempre llegaba tarde. Mientras tanto, otro empleado de cabello castaño estaba sentado en su escritorio. La escena cambia entonces a la jefa furiosa, una mujer con un traje de negocios azul. Estaba sujetando por la corbata a un empleado joven de cabello verde, casi levantándolo del suelo. Le gritó que si no tenía motivación para trabajar, entonces debería quedarse en casa. El joven se ahogaba de pánico, mientras el empleado castaño simplemente observaba la conmoción sin cambiar su expresión. De repente, otro compañero gritó llamando a la jefa. Un hombre castaño de apariencia calmada interrumpió el alboroto. Informó a todos que era hora de la reunión del consejo. Ese hombre era Kenichi Ishiumi, el jefe de sección de 37 años. Se volvió hacia la jefa y le pidió que dejara el asunto en sus manos, diciendo que él continuaría entrenando al recién llegado. La jefa, que resultó ser Reina Isisutsu, la presidenta de la empresa de 24 años, reaccionó con enojo. Rechazó la sugerencia, diciendo que en el negocio de la impresión, la impuntualidad es un error muy grave. Reia argumentó que no podían simplemente dar a los clientes la excusa de que un empleado es nuevo. A pesar de su enfado, resopló y se dio la vuelta para dirigirse a la reunión. Ishiumi, el jefe de sección, la apuró para que se fuera y no llegara tarde. Mientras ella se alejaba, el empleado de cabello verde se aferró a la espalda de Ishiumi, gimoteando. Le preguntó cómo podía lidiar con una mujer tan difícil. Ishiumi, sin embargo, permaneció completamente inmóvil y en silencio. Ishiumi caminaba solo de noche, perdido en sus pensamientos. Pensaba que la presidenta, Reia, tenía completamente razón en lo que había dicho, pero también le preocupaba creer que los jóvenes de hoy carecen de motivación para el trabajo. Temía que sus métodos severos los hicieran renunciar. Entonces recordó el día en que ella se convirtió en la nueva presidenta. Era muy joven, solo tenía 24 años, y tuvo que hacerse cargo de la empresa porque su padre falleció repentinamente. Por eso, entendía que las excusas no funcionaban con ella. Sin embargo, le preocupaba que no todos los empleados fueran tan fuertes como la presidenta, y no sabía qué hacer. De repente, se dio cuenta de que estaba tan distraído que había tomado un camino diferente al habitual para volver a casa. Miró alrededor, algo confundido, y pensó que sería mejor regresar. Se sorprendió al darse cuenta de que no sabía que había un parque allí. En el parque encontró a su presidenta, Reia, sentada sola en un banco. Estaba muy borracha y llorando, con latas vacías esparcidas a su alrededor. Se quejaba en voz alta de que ser presidenta era lo peor del mundo. Decía que siempre estaba ocupada y que sus empleados arruinaban acuerdos importantes como si fuera un pasatiempo. Gritó que ya no podía soportarlo más y que renunciaba como presidenta. Entre sollozos, dijo que solo quería ser un bebé. Luego anunció que a partir de ese día era un bebé, y comenzó a llorar a gritos. Ishiumi se quedó inmóvil, completamente impactado. Tartamudeó su nombre y le preguntó qué estaba haciendo en el parque. Estaba muy sorprendido, ya que nunca la había visto beber, ni siquiera en las fiestas de la empresa. Reia, muy borracha, apenas podía ver quién estaba frente a ella. Le preguntó quién era, sin reconocerlo. Ishiumi pensó que nunca la había visto tan vulnerable. Finalmente, comprendió que había estado acumulando mucho estrés. Después de eso, siguió un momento de silencio. Reia miró a Ishiumi, pero estaba tan borracha que no lo reconocía. Al principio lo confundió con un compañero de escuela llamado Tamotu. Luego volvió a confundirse y preguntó en voz alta quién era. Ishiumi, con una mano en la cabeza, se dio cuenta de que estaba completamente borracha. Entonces intentó adivinar de nuevo, llamándolo por otro nombre, Tutoto, y actuó como si fueran viejos amigos. Pensó para sí mismo que ella ni siquiera lo reconocía, así que decidió que lo mejor era fingir que no había visto nada. Mientras tanto, Reina se quejaba para sí misma diciendo que le dolía el pecho. De repente, para aliviar el dolor que sentía, Reina abrió su blusa ahí mismo en el parque. Dijo, «Ahí». Ishiumi entró en pánico total. Gritó preguntando qué estaba haciendo en un lugar público, pero Reina continuó quejándose. Ahora le dijo que su pecho era demasiado grande y que estaba muy apretado. Incluso reveló que su sostén era de talla H. Completamente embarazado, Ishiumi gritó que era demasiada información.
La presidenta Reina dijo que estaba empezando a tener sueño. Se recostó en el banco, con la blusa aún abierta, mientras dos hombres pasaban comentaban lo borracha que estaba. Él decidió que no podía dejar a la presidenta sola en ese estado, así que se sentó a su lado, decidido a esperar a que la situación se calmara para poder llevarla a casa. Sin embargo, Reina malinterpretó todo, y con el rostro enrojecido le preguntó si quería beber con ella. De repente, la presidenta comenzó a llorar de nuevo. Con lágrimas corriendo por su rostro, preguntó si realmente era una persona tan molesta. Ishiumi se sorprendió por lo rápido que cayó en la tristeza. Mientras ocultaba su rostro entre las manos, confesó que actuaba con autoridad en el trabajo a pesar de ser joven. También reveló que sus empleados hablaban mal de ella. Ishiumi no esperaba esa confesión. Pensó en cómo una presidenta con una apariencia tan fuerte podía tener un lado tan delicado. Luego, con una expresión seria, dijo que como forma de castigo, el castigo, confesó, era aplicarles una llave de lucha libre. La escena volvió a un recuerdo en la oficina, donde la presidenta estaba aplicando la llave a un empleado que gritaba de dolor. De vuelta en el parque, continuó desahogándose con Ishiumi. Admitió que siempre tenía mal genio y perdía el control cuando se enojaba. Ishiumi, sin embargo, pensó para sí mismo que una llave de lucha libre no era exactamente un simple reflejo. Con una expresión triste, explicó que solo estaba tratando, a su manera, de proteger la empresa de su padre. Reia continuó desahogándose, sintiéndose deprimida. Confesó que no quería ser subestimada por su edad y que por eso sentía que necesitaba ser muy estricta. Pero admitió que no podía hacer las cosas tan bien como su padre. Concluyó tristemente que tal vez no tenía lo necesario para dirigir una empresa. Después de escuchar en silencio, Ishiumi finalmente habló. Le dijo que eso no era cierto. Reia lo miró sorprendida. Él continuó admitiendo que sí, era joven, pero también dijo que ella pensaba en la empresa mucho más seriamente que cualquier otra persona. Terminó diciendo que su dedicación a esa edad era realmente admirable. Ishiumi recordó un momento en la oficina, cuando vio a su jefa, la presidenta, trabajando sola hasta altas horas de la noche, cargando con el gran peso de su puesto y liderando la empresa. Recordó que ella lo llamó por su nombre y le pidió ayuda si tenía tiempo. Dijo que estaba seguro de que alguien, en algún lugar, veía lo duro que ella realmente se esforzaba. Por esa razón, la animó, le pidió que siguiera adelante con todo su corazón. De vuelta en el parque, hizo una última promesa. Le dijo que siempre sería quien la apoyaría. Al escuchar esto, Reina quedó completamente en silencio. Su expresión cambió de repente. Con el rostro muy rojo y una mirada confundida, lo interrumpió. Le dijo que esperara un momento. Luego, sujetando su blusa, le preguntó si estaba coqueteando con ella. Ishiumi entró en pánico total. Rápidamente dijo que no era eso lo que quería decir. Reina, con el rostro rojo, negó la cabeza. Preguntó cómo podía entenderla tan bien si acababan de conocerse. Gritó que ni siquiera sabían aún los nombres del otro. Ishiumi quedó completamente impactado al oír esto. Se quedó sin palabras y solo logró decir, «Bueno». La presidenta Reina lo miró con el rostro rojo. Tímidamente pero de forma directa, dijo que no le importaría empezar a ser amigos. Al escuchar esta propuesta, Ishiumi entró en un estado de shock aún mayor. Entró en pánico y gritó a su jefa que se controlara. Le rogó que se calmara. Reina, acercándose a él, murmuró que quizá incluso le gustaba. De repente, perdió el equilibrio y se inclinó hacia adelante, cayendo sobre él. Desesperado, Ishiumi gritó que esperara. En medio de toda la confusión, la presidenta finalmente se desmayó en su regazo. Ishiumi se sintió aliviado al darse cuenta de que se había dormido. La miró dormir tranquilamente y pensó en lo duro que trabaja todos los días. La escena muestra a Ishiumi cargando a su jefa Reia en la espalda por la ciudad durante la noche. Pensaba que su casa debía de estar cerca y que tomaría un taxi. Al día siguiente en la oficina, Reina gritó el nombre de Ishiumi. Ishiumi se acercó a su escritorio y ella le preguntó qué quería. Ishiumi se sintió aliviado ya que parecía que no recordaba nada de la noche anterior. Entonces le preguntó si el nuevo empleado había ido a trabajar. Reia respondió que sí, pero que había llegado 5 minutos tarde. Le dijo que golpeara al empleado. Ishiumi, ya acostumbrado, simplemente le pidió que por favor dejara el acoso laboral. Mientras tanto, ella se veía exhausta y pensaba que todos sus empleados eran iguales y que solo quería tomar algo para relajarse.
También se preguntaba cómo había llegado a casa ya que no lo recordaba. Mientras estaba sentada en su escritorio, Reina recordó algo. Recordó las palabras que Ishiumi le había dicho la noche anterior, la clara promesa de que siempre la apoyaría. Con el rostro ligeramente enrojecido, se perdió en sus pensamientos. Se preguntó si volvía al parque ese día, lo vería otra vez. Reina estaba dando un discurso severo a sus empleados. Se quejaba de que todos estaban holgazaneando demasiado. Les dijo que el horario laboral no era tiempo de juego y que si no estaban motivados, deberían ir a jugar a los columpios del parque como niños pequeños. Sus compañeros estaban asustados. Los más jóvenes no podían creer que ella tuviera la misma edad que ellos. Ishiumi, sin embargo, solo observaba todo sin decir una palabra. La historia explica que Reya es una joven que se convirtió en presidenta tras la muerte repentina de su padre. A pesar de sus esfuerzos, todavía tenía problemas para conectar con sus empleados. Gritando en voz alta, quejándose de que ser presidenta era demasiado difícil. Ishii observó la escena con una expresión de puro agotamiento. Pensó para sí mismo, aquí vamos otra vez. Ishii miró a su jefa, Rea, mientras se columpiaba con todas sus fuerzas en el parque infantil. Gritaba como una niña, llena de energía. Pensó que claramente estaba muy estresada por la reunión de la mañana. También le pareció extraño ver a una adulta columpiándose con tanta seriedad. La escena se intensificó, y mientras se columpiaba, estaba haciendo un gran esfuerzo, y Shizumi sintió que estaba viendo algo que no debería ver. De repente, ella dejó de columpiarse y lo notó. Y Shumi, sin saber qué decir, intentó hablarle. La llamó jefa y la saludó. Al verlo, Reina se llenó de alegría. Lo reconoció y preguntó si era el chico del día anterior. Saltó del columpio y corrió a abrazarlo con fuerza. Dijo que lo había extrañado y que estaba muy feliz de que hubiera ido a verlo otra vez. Y Shumi quedó completamente impactado y sin palabras. De inmediato ella lo acercó más y empezó a quejarse. Le pidió que le escuchara, diciendo que algo horrible había vuelto a suceder en el trabajo ese día. Aún abrazándolo, Rea comenzó a llorar. Se quejó de que todos en el trabajo hablaban a sus espaldas. Dijo que era muy triste porque se estaba esforzando muchísimo. De repente se separó de él y miró su rostro. Y Shumi se dio cuenta de que todavía no lo reconocía como su empleado. Ella le preguntó si su zapato le había golpeado antes. Y Shumi, ya cansado de la situación, dijo que no. Respondió que había sido alcanzado por una bala metafórica. Rea entonces le dio unas palmaditas en el hombro y con una expresión tranquila dijo que era bueno que todo estuviera bien. La jefa, Rea, continuó quejándose de su trabajo. Dijo que los empleados jóvenes le tenían miedo y que los mayores la miraban por encima del hombro. Dijo que todo era un completo desastre. Luego volvió a columpiarse con mucha fuerza, y Shumi dijo que así no podía oírla bien. Ya cansado, pensó que su situación parecía bastante difícil. Mientras se columpiaba, se preguntaba qué debía hacer, diciendo que no era su culpa ser tan joven. De repente, en medio de su agitación, terminó enredándose por completo en las cadenas del columpio. Se quejó que necesitaba beber más, pero tenía las manos atrapadas y no podía hacerlo. Luego preguntó irritada quién le había hecho eso. Ishii, al ver la escena, simplemente le pidió que por favor se bajara del columpio. Mientras observaba la escena, Ishumi dio un sorbo a su bebida. Pensó que para los empleados debía de ser extraño ver a la hija del fundador hacerse cargo repentinamente de la empresa. Entendía que ella estaba empezando desde cero, sin confianza ni aliados. Mientras tanto, Reina, aún atrapada en el columpio, vio que él estaba bebiendo. Se quejó de que no era justo y pidió un sorbo también. Él ayudó a bajarse del columpio y le preguntó si se sentía mejor. Ella dijo que sentía que algo estaba a punto de salir. Y Yasumi, preocupado, sostuvo el columpio donde Reina había estado sentada. Le preguntó si estaba bien, ya que parecía que iba a vomitar. Ella pensó que el columpio tenía la culpa, que beber y moverse demasiado no se llevaban bien. Y Shumi miró la escena preguntándose cómo habían acabado las cosas así. De repente, la expresión de Reina cambió de náuseas a una profunda tristeza. Gritó preguntando por qué su padre había tenido que morir. Pensó que toda la situación era estúpida. Y Shumi escuchó en silencio, con una expresión triste. Su jefa, Rea, siguió llorando. Confesó que se sentía incapaz de dirigir una empresa. Dijo que sentía que no podía hacer nada bien. Y Shumi observó cómo ella desahogaba todas sus inseguridades. Pensó que lo único en lo que parecía buena eran usar técnicas de artes marciales contra sus empleados. Y Yasumi reflexionó sobre la situación de su jefa. Ella siempre era tan seria en el trabajo que a veces se le olvidaba.
Recordó que solo tenía 24 años, que había perdido su padre y de repente había sido arrojada a ese puesto. Pensó en la enorme presión que debía estar soportando, y aún así nunca mostraba dolor ni debilidad en la oficina. Se preguntó qué podía hacer exactamente por ella. Entonces Izumi se arrodilló frente a ella. Le dijo que siempre estaría a su lado. Rea quedó sorprendida por sus palabras. Izumi continuó diciendo que nadie hace todo bien desde el principio y que estaba bien avanzar paso a paso. Ella lo miró y dijo que solo era un desconocido que pasaba por ahí. No entendía cómo podía ayudarla, pero Izumi hizo una promesa seria. Dijo que vendría al parque todos los días o a cualquier otro lugar que ella quisiera. Dijo que podía quejarse y desahogarse todo lo que quisiera. Prometió que simplemente estaría ahí para escucharla el tiempo que necesitara. Le preguntó si estaba bien que hiciera esa promesa. Entonces Reina mostró una enorme sonrisa y aceptó. Dijo que lo esperaría ahí todos los días. De repente el ambiente cambió por completo. Ella le dijo que le empujara, y Izumi quedó muy confundido por la repentina petición. Rea le recordó que había dicho que ella podía pedirle cualquier cosa. Insistió, suplicándole que le empujara en el columpio. Izumi la miró con una expresión de total agotamiento. Al final, Izumi estaba empujando a su jefa, Reina, en el columpio. Ella estaba increíblemente feliz, gritando de alegría. Dijo que así era mucho más fácil y divertido que hacerlo sola. Mientras la empujaba, Izumi pensó en la situación. Se dio cuenta de que ella necesitaba a alguien que le impulsara hacia adelante, en la vida. Decidió que lo haría por eso, por el bien de la empresa, y luego pensó que lo haría también por ella. De repente, Reina vomitó. Vomitó con tanta fuerza que brillaba como estrellas, y Yasumi, que estaba justo enfrente de ella, entró en pánico total. Le gritó que se detuviera, preocupado de que arruinara su traje. La escena cambia entonces al día siguiente en la oficina. Un compañero le preguntó a Yasumi qué le había pasado en la frente. Tenía una vendana. Embarazado, inventó una excusa. Dijo que simplemente había sido descuidado y escondió la cabeza. En la oficina, la presidenta Rea se veía diferente. Llevaba un traje blanco y explicó que el suyo habitual estaba en la tintorería. Se acercó a Yasumi y le dijo que se preparara para la reunión. Izumi se sintió aliviado, ya que parecía que ella no lo reconocía del parque. Un empleado junior comentó a Yasumi que la presidenta estaba de muy buen humor. Dijo que no les había gritado ni una sola vez. Ella también notó el golpe en la frente de Yasumi. Sintió que había algo en eso que le molestaba, pero tras un momento decidió dejarlo pasar. Pensó que probablemente solo era su imaginación. Al día siguiente, la presidenta Rea estaba al teléfono, siendo su habitual jefa estricta. Habían pasado medio año desde que se hizo cargo de la empresa, pero aún sentía una gran distancia entre ella y sus empleados. Se dio cuenta de que no podía dirigir la empresa correctamente si todos le tenían miedo. Recordando las palabras de Yasumi de que debía avanzar paso a paso, decidió actuar. Se acercó a un empleado mayor y le preguntó sobre los saludos. Sugirió que todos intentaran intercambiar saludos sociales básicos. La jefa, Rea, intentó saludar a sus empleados por la mañana. Sin embargo, su expresión era tan intimidante que un empleado gritó de miedo. Apenas logró balbucear un «buenos días» en respuesta. Ella continuó caminando por la oficina, saludando a todos. Otro empleado, al verla, se puso tan nervioso que gritó un saludo extremadamente formal. El nuevo empleado, sin embargo, vio la situación de otra manera. Se preguntó por qué la jefa estaba presionando a todos tanto. Al oír esto, Yasumi quedó completamente confundido. Pensó que ese no era el objetivo de Reina en absoluto. Explicó que la jefa, Rea, estaba intentando saludar a todos porque le preocupaba que los empleados estuvieran evitándola. Mientras tanto, en otra parte de la oficina, los empleados susurraban nerviosos. Asumieron que la jefa estaba de mal humor y se preguntaban si habían hecho algo malo. Al darse cuenta de que su plan estaba saliendo terriblemente mal, en ese momento Reina se acercó al escritorio de Yasugi. Con un aura muy intimidante, se inclinó y dijo «Buenos días». Y Yasumi, sintiendo la presión, se quedó completamente paralizado, demasiado nervioso para responder. Logró decir «buenos días», pero pensó para sí mismo que aunque la jefa no recordara nada de la noche anterior, estaba nervioso por una razón completamente diferente. Mientras tanto, la jefa Rea se sentó en su escritorio triste y confundida. Se preguntaba por qué el ambiente en la oficina se sentía peor de lo habitual, a pesar de sus esfuerzos por saludar a todos. Gritó un alegre «buenos días» a toda la oficina, pensando que era otro día hermoso. Luego, al final del día, Yasumi estaba diferente. Comparó la forma en que la gente saludaba a su jefa Rea y a otra compañera.
Ambas mujeres tenían la misma edad, 24 años, pero la gente reaccionaba de manera completamente diferente. Al terminar el trabajo fue al parque otra vez. Pensó que aunque fuera la presidenta, seguía siendo una mujer joven. Esperaba que ella... No estaba borracha otra vez. Entonces la encontró. No estaba bebiendo. Estaba sentada junto a un juguete de parque con forma de panda, acariciándole suavemente la cabeza. Le decía al panda que tenía suerte, que era demasiado lindo para un mundo tan cruel. Ishiumi observó la escena. Su jefa, Rea, estaba sentada en el suelo cerca del panda. Mientras tanto, se comparaba con él, pensando que ella no tenía ni una pizca de ternura. Al observar la escena, Ishiumi tuvo una seria desmelación. Pensó que ella estaba mucho más deprimida de lo que había imaginado. Sintió que después de presenciar eso, ya no había vuelta atrás. Ishiumi se acercó a su jefa, Rea. Notó que la cantidad que había bebido era una locura. La llamó de forma un poco torpe. Rea, que estaba en el suelo intentando equilibrar una lata de bebida sobre la cabeza del panda, se sobresaltó. Ishiumi le preguntó si estaba bien. Rea, con una expresión muy triste, empezó a quejarse de su día. Dijo que en la oficina todos la habían llamado fea. Ishiumi, sorprendido, le preguntó si hablaba en serio. No podía creer que sus propios empleados insultaran así a su jefa, pero la presidenta, Rea, insistió en que sí, que todos habían dicho esas cosas. Dijo que ya no volvería a trabajar. Ishiumi, observando, pensó que esa era una nueva forma de expresar su enojo. Rea entonces comenzó a hablar de un empleado de su empresa llamado Ishiumi. Se quejó de que él apartaba la mirada cuando ella lo saludaba. Dijo que, en cambio, era muy amable cuando una compañera bonita le hablaba, pero no con ella. Mirando su torre de latas, Reina murmuró en voz alta: «Ese tipo probablemente debería despedirlo». Ishiumi, entrando en pánico, intentó calmar a su jefa. Le rogó que se tranquilizara, tratando de defender a ese empleado llamado Ishiumi, pero Reina, desconfiada, lo interrumpió. Le preguntó si estaba defendiendo a ese tipo, si era su aliado. Entonces Ishiumi intentó explicarle la situación. Le dijo que ella era la presidenta de la empresa y que era natural que la gente se pusiera nerviosa a su alrededor. Explicó que, precisamente porque era una jefa tan importante, ocurría eso. Continuó diciendo que en realidad esa misma dignidad suya, la capacidad de crear una atmósfera tensa en el trabajo, era una de sus mayores fortalezas como líder. La jefa, Rea, lo miró sonrojada. Le preguntó si realmente lo decía en serio. Luego explicó que no era que quisiera halagos ni nada por el estilo, pero admitió que cuando todos le respondían de forma tan formal y distante, se sentía un poco triste. Dijo que se sentía celosa o algo parecido. Ishiumi escuchó su confesión en silencio. Rea comenzó a pensar en voz alta. Imaginó cómo sería si fuera simplemente una empleada nueva y normal como su compañera Hana. Creía que así no tendría que actuar tan dura y podría ganarse a todos más fácilmente, pero sabía que esa no era su realidad. Como presidenta, todos se ponían nerviosos a su alrededor. Con un suspiro, aceptó la situación, diciendo que ya que era la presidenta, no había nada que hacer. De repente, miró a Ishiumi. En un gesto sorprendente, lo llamó jefe, como si le estuviera pidiendo consejo. Ishiumi, con una expresión seria, quiso decirle que tuviera más confianza en sí misma. Sin embargo, dudó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Reuniendo todo su valor, Ishiumi empezó a hablar. Le dijo que su rostro era muy hermoso. Se puso nervioso e intentó explicarse mejor. Dijo que sus ojos, su nariz, todo era bonito. Rea quedó completamente impactada por el cumplido repentino. Él continuó diciendo que sabía que solo se habían conocido hacía unos días, pero que aún así, aunque ella era tan joven, su perseverancia era algo realmente admirable. Dijo que por todas las cosas no dichas sobre ella en el trabajo, él sería quien la alabara mucho allí mismo en el parque. Luego le preguntó si hacer eso podría ayudarla de alguna manera. Ishiumi, un poco embarazado por su propia promesa, se preguntó qué estaba diciendo siquiera. Dijo que solo esperaba que eso pudiera aliviar un poco su estrés. Su jefa, Reina, lo miró, aún agachada en el suelo. Le preguntó si su oferta era solo válida en ese parque. Ishiumi, muy nervioso, intentó explicar lo que quería decir. Su jefa, Reina, le preguntó qué más tenía en mente. Se inclinó hacia él. Con el rostro sonrojado, dijo que quería que también la alabara a través de la aplicación de mensajería. Ishiumi quedó completamente desconcertado por su petición. Tartamudeó, pero enseguida aceptó. De manera algo torpe, dijo que no usaba mucho ese tipo de aplicaciones. Aún así, sacó su teléfono e intercambió contactos con ella. Reina, su jefa, estaba muy feliz y sonrojada. Le dio las gracias y dijo que definitivamente le enviaría muchos mensajes.
Le advirtió que se enfadaría mucho si no respondía rápido. Al oír eso, Ishiumi quedó completamente impactado. Pensó que si eso ayudaba a aliviar su estrés, entonces estaba bien. Intentó preguntar por el nombre. Su jefa, Raina, le preguntó cuál era su nombre real. Ishiumi quedó completamente en shock ante la pregunta. Entró en pánico pensando que la única razón por la que ella se había abierto con él era porque creía que era un desconocido. Temía que si descubría que en realidad era su empleado, nunca más volvería a abrirse con él. También le preocupaba lo que pasaría si se descubría su mentira. Le dijo que su nombre era Izumi. De inmediato se arrepintió al darse cuenta de que no había podido decir su nombre real. Ella lo abrazó con fuerza, gritando su nombre con alegría y diciendo que a partir de ahora cuidaría de él. Él se arrepintió instantáneamente de lo que había dicho, pensando en lo que acababa de hacer, que ese era el punto de no retorno y que las cosas estaban saliendo lentamente de control. Al día siguiente en la oficina, Ishiumi recibió un mensaje en su teléfono. Era de su jefa, la presidenta Rea. En el mensaje decía que ya estaba en el trabajo y le pedía que la animara usando un montón de emojis llorando. Ishiumi se tensó recordando que había dicho que se enfadaría si no respondía rápido. No sabía qué decir y sentía que estaba haciendo algo que no debía. Mientras pensaba, el nuevo empleado se asomó por encima de su hombro, creyendo que Ishiumi estaba escribiéndole a su novia. Quedó completamente sorprendido. El nuevo empleado que había sugerido lo de la mensajería pensó que la reacción había sido un éxito total, pero el que realmente envió de sticker entró en pánico, gritando que se le había resbalado el dedo y que solo era un mensaje de trabajo. La jefa Rea escuchó el alboroto y se preguntó por qué estaban haciendo tanto ruido. En ese momento su teléfono vibró. Miró la pantalla y vio el sticker que había recibido. Quedó completamente atónita. Se preguntó sorprendida si eso realmente era un sticker de abrazo y si era realmente un mensaje de apoyo. Luego, una compañera se acercó con unos documentos. Más tarde, cuando estuvo sola, Raina seguía pensando en el mensaje que había recibido. No podía dejar de sonreír, pero intentaba contenerse para mantener su dignidad en la oficina. Sonrojada, sostuvo su teléfono contra el pecho. Decidió que volvería a virar el mensaje más tarde. La escena cambia al edificio donde vive Rea. Vemos un intercambio de mensajes entre ella y Sumi. Ishiumi, acostada en la cama, mira su teléfono con una expresión muy feliz. Piensa en cómo Sumi siempre le responde de inmediato y eso la hace muy feliz. Recuerda el momento en que lo abrazó en el parque. Su rostro se pone completamente rojo de alegría y vergüenza. Aún en la cama, Raina empieza a pensar en voz alta. Imagina cómo sería si fuera simplemente una empleada nueva y normal como su compañera Hana. Creía que así no tendría que actuar tan dura y podría ganarse a todos más fácilmente. Pero sabía que esa no era su realidad. Como presidenta, todos se ponían nerviosos a su alrededor. Con un suspiro aceptó la situación, diciendo que ya que era la presidenta,